tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy un tema muy interesante, es el mes del cáncer, de la detección del cáncer de mama. Y es importante hablar todo sobre esto, ya que la detección oportuna pues, puede mejorar nuestra salud. Pero acompáñame a ver este reportaje. La cirugía plástica es la especialidad médica que tiene por objeto la corrección y/o mejoramiento de anormalidades de origen congénito, adquirido, tumoral o involutiva, que requieren reparación o reposición de la forma corporal y su función. Mediante cirugía se da tratamiento para reconstruir las deformidades y proporcionar función transportando tejidos del mismo cuerpo con múltiples técnicas. El uso de implantes de materiales biocompatibles, ya sea para soporte o función, o la combinación de ambos. La cirugía estética o cosmética es realizada con la finalidad de modificar aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias para el paciente. En muchos casos, sin embargo, hay razones médicas. La diferencia entre cirugía estética y la cirugía reconstructiva y reparadora es a veces imperceptible, pues como ya se ha mencionado, muchos procedimientos de cirugía estética vienen a resolver la patología que afecta a una función. Y además todos los procedimientos de cirugía estética están fundamentados en otros con fines reconstructivos. La cirugía estética tiene el objetivo de corregir y o modificar desproporciones corporales y o faciales, con la finalidad de aproximarlas a los parámetros de belleza socioculturales. En nuestra sociedad, la ética profesional, además de ser respetuosa, debe ser contendiente, en defensa de los pacientes y de los derechos humanos. La toma de decisiones siempre supone una elección entre alternativas diferentes, en las que siempre será una mejor o menos mala para el paciente que el resto. Como le comenté al principio, hoy estamos celebrando en todo el mes sobre la detección oportuna del cáncer de mama en el mundo y aquí, bueno, pues en Aguascalientes. Es interesante que usted esté al pendiente de este programa, ya que la detección, vuelvo a repetir, oportuna, nos da la amplitud de diagnosticar a tiempo este terrible mal, ya que ocupamos primeros lugares de cáncer en la mujer. Hoy tenemos invitado al doctor Ángel Bonilla Báez. Bienvenido, doctor. Doctor, muchas gracias por su invitación. Nuevamente estamos aquí complacidos de acompañarlo. Bien. Y bueno, pues en este mes se está realizando algunas acciones sobre la detección oportuna de cáncer de mama. Es el mes para hacer realidades y incrementar más esta detección en mujeres, doctor. Sí, bueno, en este mes principalmente se enfatiza un poco más sobre lo que es la detección, el que las personas, las mujeres, se hagan la autoexploración para que se pueda detectar en etapas más tempranas lo que es un cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Entonces sí es muy importante todas estas acciones, más aparte tratar un poco lo del tema, más que nada en lo que nos atañe a la cuestión ya reconstructiva, cuando la paciente ya sufrió un cáncer y que tuvo que ser amputada o mutilada por este motivo. Entonces, más que nada me gustaría tratar ese tipo de temas, doctor. Claro, una vez que ya se ha detectado y en el que ya las pacientes hoy día, por algunos mitos o otras situaciones adversas, no acuden con el médico a checarse. Y cuando ya llegan con complicaciones, en el que momento dicen ustedes, bueno, pues ya hay que extirpar una mama. Sobre la cirugía de mama, doctor, ¿qué es la ptosis mamaria primeramente, para que nuestro público entienda qué es este término? Muy bien, vamos a hablar un poco de generalidades de lo que es cirugía de mama, ¿sí? Dentro de ello hay que entender ciertas cuestiones, como en este caso lo que usted me pregunta, que es la ptosis, ¿sí? La ptosis es la caída de la glándula mamaria. Normalmente esto se presenta, una, por la edad, y otra, después de los embarazos, cuando la mujer lacta, la glándula tiende a caer, tiende a descender. Entonces, principalmente, esto se da porque se creció la glándula, porque produjo leche, deja de producir leche y cae la mama. Entonces, digo, eso es a lo que se refiere ptosis mamaria, la caída o el descenso de la glándula mamaria.
Hablando del cáncer de mama, ¿esto pudiera ser una causa también, doctor? Pues no precisamente, le digo, el hecho de amamantar y eso le digo, es un proceso fisiológico, le digo, no es algo, no es una enfermedad, vaya, le digo, es algo natural y se requiere. ¿Qué tipos de cirugía de mama hay? Muy bien. Hablando en cuanto a cirugía de mama, nosotros tenemos que diagnosticar a nuestro paciente. Tenemos que ver qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer según sus necesidades. Vamos a hablar un poco de medidas. Como le comentaba, la tosis mamaria. Aquí en la población mexicana, nosotros decimos que una glándula mamaria está en una posición correcta o en cuanto a altura cuando mide de lo que es el hueco que está arriba del esternón hacia el complejo areola-pezón, tiene una medida de entre 19 y 21 centímetros. Eso es lo normal, lo que se considera normal para la población mexicana. Entonces, digo, si está arriba o está abajo de esa medida, entonces ya ahí va a variar las opciones que le vamos a ofrecer al paciente. Entonces, puede ser una mamoplastía, una cirugía de mama para aumentar volumen, para recolocar esa glándula en su lugar sin modificar el volumen, ¿sí? O una para quitar volumen, porque hay mujeres que tienen unas glándulas muy grandes, inclusive hay un término que se llama gigantomastia, donde las glándulas son extremadamente grandes y obviamente por salud hay que quitar mucho tejido mamario, pero en ese momento que quitamos el tejido mamario hay que acomodarlo, no nada más es quitar o amputar, sino que dejar una glándula armónica, una forma armónica. Entonces principalmente, como le comentaba, es aumento, reducción y corrección o recolocación más bien. Sí, aquí hablar es importante sobre los implantes de mama que se utilizan aquí en este tipo de cirugías, ¿no? Y más que nada cuando alguien tuvo un cáncer y bueno, ahora hay que reconstruir o hay que la otra mama, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tocando el tema de lo que es la mamoplastía o la cirugía de mama de aumento, principalmente la hacemos con lo que son los implantes mamarios, ¿sí? Entonces, estos nos van a servir para dar volumen o dar proyección y volumen a esa glándula. Entonces, ahí va a depender de qué es lo que necesita el paciente, vaya, para nosotros decidir qué tipo de cirugía y qué tipo de implante vamos a manejar. ¿De qué están fabricados estos implantes? Los implantes están fabricados de silicón, ¿sí? De silicón, es una cobertura de silicón de grado médico. No es obviamente como el silicón que conseguimos en la ferretería, no, digo, es un silicón, es un material inerte para el cuerpo, de grado médico, sólido en su cápsula, y en su interior van a tener un gel también de silicón, pero altamente cohesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aunque rompamos el implante o lo cortemos, no se va a salir el contenido, sino que va a quedar como un tipo de la consistencia como si fuera una gelatina, vaya, pero no la podemos separar. Entonces, digo, esos son los que son de silicón, ¿sí? Hay otros que son de solución salina, que les llamamos, es decir, la cápsula es de silicón, pero el contenido es de solución, es decir, el suero que cuando llega el paciente se hospitaliza y le ponen el suerito en la vena, se llena de esa sustancia, de esa solución, de ese suero. Entonces, hay otros, por ejemplo, que son de silicón también, pero tienen una cobertura de poliuretano, ¿sí? Entonces, digo, sí hay diferentes tipos de materiales de lo que están tanto rellenos, por decirlo así, como en cobertura. Y eso va a depender del tipo de paciente o del tipo de cirugía que vamos a realizar. Claro. ¿Por dónde se aplican estos implantes, doctor? Muy bien. ¿Qué área anatómica? Normalmente los planos el área que se va a utilizar puede ser detrás de la glándula como tal, detrás de la fascia, ¿sí? O la capita que envuelve al músculo pectoral mayor en este caso, o por detrás del músculo pectoral mayor. Son los lugares donde vamos a alojar o vamos a colocar estos implantes. Eso va a influir mucho dependiendo de la forma del tórax del paciente, de la forma de la glándula del paciente. Entonces sí va a variar. Incluso también dependiendo de qué tipo de implante vamos a colocar, podemos decidir si lo colocamos en diferentes planos.
Sí, o sea, eso es lo más convencional. Hay otras técnicas donde se llama por una doble plano, donde queda una parte debajo del músculo, otra parte debajo de la glándula, pero ya es entrar más a profundidad en el tema. Entonces, a grosso modo se puede colocar debajo de la glándula, debajo de la fascia o detrás del músculo. Principalmente son los puntos anatómicos en el lugar donde se coloca el implante. Claro. ¿Con fines estéticos más que nada o con qué otros fines? Puede ser la colocación de los implantes, como menciona, con fines estéticos, ¿sí? O puede ser en una reconstrucción de mama, ¿sí? Tocando un poquito el tema de los implantes, muchas personas creen que todos los implantes son redondos y no, hay unos implantes que son anatómicos, por ejemplo, eso se prefiere un poquito más en la reconstrucción de mama. Cuando fue, ahora sí que amputada totalmente la glándula, si no quedó nada de tejido. Así que, ¿qué quiero decir? Estos implantes tienden a dar la forma más natural después de una amputación, ¿sí? O cuando la paciente es muy delgada y no tiene mucho tejido, y si ponemos un implante redondo, se va a notar mucho en la parte superior. Entonces estos implantes tienen una caída suave y nos van a dar una forma más anatómica a esa glándula, a esa área del cuerpo. Claro. Muchos de los pacientes a veces nos preguntan, ¿no, doctor, estos implantes pueden producir cáncer? Hablando del cáncer de mama, ¿verdad? Entonces hay que demostrarles o enseñarles, comunicarles que, bueno, pues esto tiene una indicación específica. Sí, Leo, obviamente, como le mencionaba, los implantes son de grado médico, ¿sí? Obviamente en el mercado te encuentras cosas chinas, ¿sí? Te encuentras cosas corrientes, por decirlo de alguna manera, pero siempre hay que tener en cuenta que los productos que nosotros utilizamos son productos de grado médico, ¿sí? Que tienen registro tanto de la COFEPRIS como de la FDA. Entonces eso garantiza la salud del paciente y obviamente no se ha correlacionado la incidencia de cáncer con los implantes de mama. Entonces es un producto muy seguro. Claro. Y más que nada aquí en alguna experiencia, algunas personas preguntan sobre si esto, cuando se le pone un implante a una mujer, pueden viajar en el avión, pueden viajar en automóvil, no sé, distancias largas, ¿no? Donde tienen cierta inseguridad. Sí, por ejemplo, hay mucho el mito de que los implantes se revientan en el avión cuando hay el cambio de presión o eso. No, son mitos. Los implantes es un producto médico, ¿sí? Muy seguro. Pueden viajar en avión, pueden viajar en transbordador si quieren, y no va a pasar nada. No se revientan, no explotan, ¿sí? Imagínense, si fuera así, ¿cuántas actrices no estarían ahorita muertas, ¿no? Por el hecho de viajar en avión, porque obviamente el cuerpo es de lo que se dedica, ¿no? Vender la imagen. Entonces no, son productos muy seguros, pueden viajar con toda la confianza del mundo y no hay ningún problema. Claro. Si me permites, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre el cáncer de mama, la reestructuración, las cirugías que hay, los implantes seguros, efectivos y bueno, que no dan ningún problema. Vamos a la pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que un cirujano puede reconstruir una mama de diferentes maneras? Algunas mujeres eligen implantes mamarios, que están rellenos de solución salina o gel de silicona. Otro método es usar su propio tejido extraído de otra parte del cuerpo. Estamos de regreso y bueno, como le hemos comentado, estamos hablando todo sobre la cirugía de mama, cuando ya un cáncer se ha diagnosticado en aquellas mujeres que por situaciones o mitos que todavía existen no van a checarse. Le quiero comentar al doctor Ángel Bonilla Báez por dónde se pone un implante y si hay forma de detectar un cáncer en ese momento.
Bueno, normalmente antes de colocar un implante, le pedimos a la paciente que tenga estudios, en este caso una mamografía, ¿sí? una mastografía, para nosotros ver en qué condiciones está ese tejido mamario, esa glándula mamaria. Y en ese caso sí se puede hacer una detección. Obviamente, previamente ya hicimos una exploración física del paciente, pero en ocasiones son cánceres muy pequeñitos, son tumores muy pequeñitos que no los vamos en ocasiones a detectar por la exploración, pero sí pueden llegar a detectarse por un ultrasonido o por una mastografía. Entonces digo, eso sí es algo importante, nos puede ayudar en ese aspecto. Ahora, la forma o el lugar por donde vamos a meter ese implante al cuerpo también es importante. ¿Por qué? Porque hay un abordaje que se llama transareolo mamilar, es decir, meterlo por el complejo areola-pezón. Entonces, al momento de que nosotros metemos el implante por el complejo areola-pezón, vamos a dejar una cicatriz en el tejido mamario. Y si nosotros no tenemos un estudio previo, por ejemplo, una mastografía, un ultrasonido, donde nos diga en qué condición estaba la glándula, en un futuro, cuando esa paciente se estudie o se haga una mamografía, esa cicatriz se puede confundir con un tejido canceroso, ¿sí? O con un cáncer. Claro. Entonces digo, sí es importante tener uno antes, uno después. En lo personal, ese tipo de abordajes los reservo para personas muy específicas, ¿sí? Para lo más común, vaya, en mi experiencia personal, es colocarlos por el surco inframamario, es decir, por abajo de la glándula, ¿sí? Donde hace el surco, donde se pega la glándula con el tórax, por decirlo así. En ese surquito se hace una incisión y por ahí metemos el implante. Y con ese abordaje podemos colocarlo en el plano que queramos, igualmente también por la areola. Pero en ese abordaje inframamario garantizamos la integridad mamaria, entonces no vamos a dejar una cicatriz sobre el tejido mamario y no se puede confundir posteriormente con un cáncer. Entonces, digo, por eso yo prefiero ese tipo de abordaje. Otro tipo de abordaje es por axila, ¿sí? Metemos el implante, es una incisión en lo que es el pliegue de la axila, por ahí lo podemos meter. La otra es al momento de hacer una abdominoplastía, una cirugía de lo que es el abdomen, también por ahí se puede meter un implante. Se puede hacer una colocación de implante por vía umbilical, pero únicamente si es de solución salina. ¿Por qué? Porque vas a meter el implante desinflado, o sea, sin solución, sin nada, lo metes, haces un pequeño túnel del ombligo hacia el espacio mamario y ya una vez adentro lo vas a inflar con la solución que le comentaba hace rato. Entonces, digo, básicamente esos son los lugares o las incisiones que nosotros podemos hacer para colocar un implante. Claro. Se me ocurre, doctor, aquí en cuanto ya se puso ese implante, ahorita están las campañas de hacer la mamografía o la mastografía. Seguramente alguien tendrá por ahí alguna pregunta sobre que si, doctor, si yo me acaban de poner un implante y voy a ir a que me hagan la mastografía, ese aparatito que apachurra el seno, ¿me irá a traer algún problema con ese implante? Si es obviamente reciente la cirugía, sí tenemos que esperar para poder hacer una mamografía. ¿Por qué? Porque le va a molestar mucho al paciente. Y otra, si el técnico no es cuidadoso al momento de aplicar la presión en el mastógrafo, puede hacer una dehiscencia de la herida. Entonces digo, sí preferimos que haya cicatrizado bien. Dehiscencia es que se abre la herida. Exactamente, que se abre esa herida. Entonces preferimos que se haya cicatrizado bien ese tejido para poder hacer un estudio. Digo, en este caso, como ya previamente la estudiamos, digo, no es muy común que se dé después o en corto periodo, vaya, después de la cirugía de aumento de mama, la utilización o el estudio de una mastografía. Claro, donde se puede detectar el cáncer, algún quiste, no sé, sí. Muchas enfermedades propias de la mama. Exacto. Doctor, aquí surge otra pregunta en cuanto a la fecha de caducidad de los implantes. ¿Cada cuándo se tienen que cambiar o si son de por vida? O explicarnos aquí qué tiempo tienen. Anteriormente, los implantes tenían una recomendación de recambio de 10 años. Actualmente, podemos decir que los implantes, mientras no se revienten o tengan alguna lesión o la paciente presente algún problema, los implantes se pueden quedar ahí. O sea, pueden ser 10, 20, 30, 40 años. Digo, no hay una fecha límite. Digo, dependiendo de la antigüedad de ese implante, digo,
puede decirse que se recomienda cambiarlos. Pero ahorita hay implantes que se pusieron en los 80s, ¿sí? Y actualmente la paciente no tiene ningún problema. Entonces le digo, actualmente no hay una fecha específica para el recambio. Digo, mientras no se lesione el implante o no tenga algún problema el paciente, ese implante ahí se queda. Claro. Se me viene otra pregunta muy interesante sobre la mastopexia. Explicarles qué es a la gente, a las personas que nos están viendo en estos momentos. Muy bien. Como comentamos hace rato, hay diferentes tipos de cirugías para lo que es la mama. Entonces tocamos lo que es el puro aumento. La mastopexia en sí es recolocar ese tejido mamario que cayó, que descendió, ¿sí? Ya sea por la edad o porque tuvo lactancia la mujer. Sin utilizar implantes. Sí, ahí le digo, si hay un buen volumen mamario, nomás únicamente está descendido, lo que vamos a hacer es recolocar ese tejido, darle nuevamente esa forma armónica al tejido mamario. Igualmente, después de la menopausia, tiende a vaciarse un poco la glándula, ¿sí? O sea, tiende a disminuir el volumen de la glándula. Entonces, digo, también ahí eso va a hacer que la piel descienda un poco. Entonces nosotros con la mastopexia recolocamos ese tejido. Entonces no vamos a poner un implante, no vamos a meter nada al cuerpo, simple y sencillamente vamos a hacer una cirugía y el tejido que ya cayó lo vamos a poner ahora sí que arriba, por decirlo así, y vamos a volver a coser o a reacomodar esa glándula, ¿sí? Para darle un contorno armónico nuevamente, que no esté caído, que no esté pues tóxico, como lo mencionaba en un principio. ¿Y se puede aplicar un implante a ¿Sí? partir de esta técnica que acaban de mencionar, que con su mismo tejido mamario se forme, le dé volumen y se puede aplicar un implante, se puede poner un implante? Claro que sí, como lo mencionaba, en ocasiones ya esa glándula perdió volumen y quedó, ahora sí que el continente que es la piel, o sea, lo que contiene el tejido mamario, ya quedó sobrado. Entonces nosotros reacomodamos el tejido, pero ese tejido va a quedar pobre para el tamaño de la piel. Entonces podemos aprovechar y meter también un implante para darle nuevamente esa forma bonita a esa glándula, esa forma armónica. Claro. Y específicamente en todas esas mujeres que ya lactaron, que tuvieron bebés, que, bueno, a la mujer en la menopausia tuvieron esa flacidez del tejido mamario en el que hay que reconstruirlo. La mastopexia, como ya se indicó, hay que reconstruir con su mismo tejido y posiblemente se le pueda poner un implante. Sí. ¿Y que eso también tiene una caducidad de 10 años? No, los implantes, como le mencionaba, o ese tipo de cirugías, mientras no haya fluctuaciones de peso o mientras el implante no tenga alguna lesión o la paciente tenga alguna enfermedad o alguna condición, el implante se va a quedar ahí y va a ser ahora sí que de por vida la duración de ese implante. ¿Este tipo de cirugía se puede utilizar en cáncer de mama, doctor? Cuando ya se detectó el problema, ya hay un cáncer detectado. Vuelvo a repetir, estamos en el mes de la detección oportuna de cáncer. Sí, este tipo de cirugías en la actualidad estamos tratando de que se hagan en conjunto con el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo es el que se dedica a hacer la cirugía del cáncer, o sea, quitar el cáncer, ¿sí? Antes era hacer la amputación total independientemente del estadio del cáncer en el que estuviera. Actualmente, si se hace una detección oportuna, el tumor de mama es pequeñito o es un carcinoma in situ, es decir, que nomás está localizado a un área, podemos utilizar una técnica de mastopexia para quitar un pedazo de ese tejido. Sí, o sea, el oncólogo se encargaría de retirar ese tejido canceroso hasta donde ya se vea que los bordes del tejido que estamos retirando están libres de cáncer y después nosotros reconstruir o darle forma nuevamente a esa glándula, ¿sí? Entonces digo, se está tratando de cambiar la cultura de que se ampute esa glándula o se mutile, porque muchas veces que dejan algo de tejido los oncólogos y después venga la reconstrucción. Digo que es muy válido, pero así evitamos un trauma al paciente. En ese mismo momento podemos hacer las dos cosas, se quita el tumor y aparte utilizamos una técnica de mastopexia para darle nuevamente forma
a ese seno. Y obviamente tratar el lado contralateral, ¿por qué? Porque van a quedar ahora sí que disparejos, ¿no? Entonces digo, ahí podemos hacer al mismo tiempo las dos mastopexis, o sea, los dos senos, para dejar armónica esa silueta. Claro, yo agregaría aquí también llevar un control, ¿no? Si no hay alguna metástasis, si se va a hacer ese tipo de cirugía, cuando se ha detectado el cáncer, y bueno, pues checar que no vaya a haber ningún dato de, vuelvo a repetir, una metástasis, y cuidar mucho bien ese tejido, ¿no? Sí, es lo que comentaba, digo, el oncólogo es el que se encarga de decidir qué tanto se va a quitar. En ocasiones, digo, el cáncer está muy avanzado y no queda otra alternativa más que hacer una amputación completa, ¿sí? Entonces, digo, el oncólogo es el que va a decidir si quita un pedacito de tejido, ¿sí? O quita todo el seno. Entonces, digo, si se llega a quitar todo el seno, de todos modos ahí nosotros podemos colocar un expansor, es decir, es un aparato también médico, muy parecido a un implante, pero viene desinflado. Y tiene un puerto por donde nosotros vamos a estarlo llenando a través de la piel, inyectando, vaya, una solución estéril, en este caso solución salina, que ya le comentaba, como el suerito que nos ponen cuando vamos al hospital, y poco a poco empezar a expandir esa piel. ¿Por qué? Porque al momento de quitar todo el seno, quitan la piel también. Entonces, digo, queda atención o queda la piel justa para el cierre. Entonces, digo, poco a poco vamos a empezar a inflar ese expansor para posteriormente poner un implante o utilizar alguna otra técnica de reconstrucción mamaria. Claro. Como le comentamos, estamos en el mes de la detección oportuna de cáncer de mama. Acérquese usted, señora, señorita, a hacerse un chequeo. Acuda a los centros de salud aquí en el estado, al Seguro Social, al ISSSTE, al DIF, donde usted puede hacerse esta detección y bueno, pues no llegar a este terrible diagnóstico que es el cáncer de mama. Vamos a una pausa y volvemos en un momento más. ¿Sabías que? Si usted necesita una mastectomía, tiene la opción de someterse a una cirugía o no para reconstruir la forma de su seno. Si elige no someterse a la operación, puede optar por usar una prótesis. El mejor método dependerá de su edad, tipo de cuerpo y el tipo de cirugía que haya tenido. Estamos de regreso, estamos platicando todo sobre la detección oportuna de cáncer de mama. Acérquese a los centros de salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, al DIF, donde le pueden hacer su detección oportuna. Doctor Ángel Bonilla, ¿dónde tiene su consultorio, su teléfono, por si alguna persona quisiera hacer una detección oportuna? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en Prolongación Zaragoza, 327, Interior 4, en Jardines de la Concepción, y nuestro teléfono es 15 33 900. Estamos ahí a la orden. Repito, soy el doctor Ángel Bonilla Báez para servirles. Gracias. Y a ustedes. Una vez que se ha detectado el cáncer, ¿qué sigue, doctor? La reconstrucción, hablamos ya de cirugías, pero la reconstrucción de mama. Muy bien. Ya una vez que la paciente desafortunadamente tuvo el cáncer, tuvo que someterse a una cirugía donde se le extirpó el tumor nada más y quedó una mama hasta cierto punto deforme por la cirugía, o se tuvo que hacer una amputación completa de ese seno. Entonces ya pasamos a lo que es una reconstrucción mamaria. Existen varias formas de reconstruir una mama. Puede ser con un implante, como le comentaba. Cuando queda algo de tejido y la piel no está tan a tensión y eso, podemos colocar un implante de primera instancia. Si está muy a tensión, primero se pone un expansor para que empiece a estirarse esa piel y después colocar un implante. La otra es utilizar injertos autólogos, es decir, sacar o tomar un pedazo de tejido de nuestro propio cuerpo y colocarlo en esa mama. Ahí existen varias técnicas. Por ejemplo, puede ser al momento de hacer una abdominoplastía, o sea, cuando reconstruimos o hacemos una cirugía de abdomen,
para reducir esa piel redundante o esa flacidez, ¿sí? O con el hecho de nosotros querer reconstruir una mama, podemos hacer este tipo de cirugía. Entonces tomamos esa piel de abajo del ombligo, hacemos un túnel hacia lo que es el área de la mama, tomamos también parte de uno de los músculos que es el recto anterior del abdomen y lo vamos a colocar sobre el área mamaria. Para nosotros poder dar con nuestro propio organismo, vaya, el propio cuerpo del paciente, dar volumen a ese lugar que se amputó, vaya, esa mama que se amputó. La otra es un colgajo de dorsal ancho, del músculo que tenemos aquí atrás. Igual, se toma parte del músculo, parte de la piel. El defecto aquí pues, obviamente se cierra, ¿no? Igual en la espalda. Tomas un pedazo de piel, se cierra, haces el túnel y lo pones en el lugar de esa mama, ¿sí? La otra es tomar un injerto, por ejemplo, del glúteo mayor. Del área glútea se toma igual parte del músculo, parte de la piel, y ahí sí no podemos tunelizar, ahí sí tenemos, se llama injerto libre, es decir, quitamos ese pedazo y lo vamos a colocar acá, ¿sí? en el área del pecho. Entonces digo, sí hay diferentes formas. Eso es lo tradicional. Actualmente se están utilizando, por ejemplo, los lipoinjertos. Cuando quedó algo de tejido mamario y que únicamente queremos rellenar o darle un poquito más de forma a ese seno que se mutiló, empezamos a poner lipoinyecciones, lipoinjertos, ¿sí? Se toma grasa del abdomen, de las piernas, de la espalda y se empieza a poner en ese seno, bueno, donde estaba ese seno, para empezar a dar volumen. Obviamente no se puede llegar a una... Con la lipoinyección, pero no, haciendo una lipoescultura, no se puede llegar a un volumen en un primer tiempo, se tiene que hacer por etapas. Tenemos que empezar a distender esa piel, tenemos que hacer que esa grasita que nosotros cambiamos de lugar se revascularice, es decir, que lleguen nuevos vasos sanguíneos que empiecen a nutrir esas células para que no se mueran. Entonces, digo, si nosotros ponemos de primera instancia 600, 800 o 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros en una glándula que fue amputada, o en un lugar donde ya no hay una glándula, se va a morir ese lipoinjerto. Entonces, digo, tenemos que ir poco a poco, o sea, eso es por etapas, pero también se obtienen muy buenos resultados. Doctor, aquí cuando ya se hizo esta reconstrucción, ya se realizó todo este diseño, por decir así, escultura de esta mama, ¿se puede llevar a cabo la mastografía o no está indicada en este momento? Pensando en que si tuvo cáncer esta persona, esta señora, y se le hizo esa reconstrucción, ¿se puede volver a hacer una mamografía? Sí, ¿O es de muy alto riesgo? No, le digo, ahí hay que valorar, le digo, eso más que nada lo tiene que ver el oncólogo. Le digo, si quedó o si la cirugía fue conservadora, como lo mencionaba, y quedó tejido mamario, le digo, se puede hacer, ¿sí? Obviamente hay muchos otros estudios, le digo, como el ultrasonido, marcadores tumorales, o sea, muestras de sangre para detectar cáncer. Entonces, le digo, hay muchas otras pruebas que se pueden hacer, pero le digo, sí se puede realizar una mastografía si es que la cirugía de quitar ese tumor fue conservadora y quedó algo de glándula, ¿vale? Entonces le digo, sí se puede realizar una tomografía, digo, una mastografía después de eso. Claro. Y hablando de cáncer de mama, bueno, tenemos antecedentes de la obesidad. Y la obesidad, bueno, pues en las mujeres hoy se ve muy frecuente. Y bueno, en la actualidad hay cirugías como la abdominoplastía, la lipoescultura. Háblenos sobre esto más que nada, porque hay un abordaje que usted ya nos comunicó en el que se puede poner un implante a través del abdomen hacia la mama. Sí, Leo, bueno, comentaba hace ratito, lo que es la lipoescultura y la lipotransferencia, es decir, poner grasa, transferir grasa de un lugar a otro, digo, es un procedimiento cada vez más común, ¿sí? Lamentablemente este tipo de cirugías no se recomiendan para bajar de peso o para el tratamiento de la obesidad como tal. Digo, la liposucción, que todo el mundo hemos escuchado en radio, televisión, periódicos, revistas, digo, es el acto, es el hecho de sacar grasa a través de una cánula y una succión,
ya sea con jeringa o ya sea con un aparato. Entonces, digo, ese es el hecho de sacar. Nosotros aquí no únicamente vamos a sacar, sino que vamos a esculpir, ¿sí? Entonces, cambiamos el término de liposucción a lipoescultura. Es decir, vamos a modelar o vamos a moldear ese cuerpo con el hecho de extraer grasa y en ocasiones ponerle en otro lugar. Como le comentaba, se puede poner en el seno para una reconstrucción, ¿sí? Se puede poner en glúteos para aumentar el volumen, se puede poner en cara, como contamos en el programa anterior, digo, para reposicionar nuevamente esos tejidos que ya cayeron. Entonces, digo, es una cirugía muy noble, con muy buenos resultados, digo, y obviamente podemos mejorar de una forma impresionante la silueta de una persona, tanto hombres como mujeres. Digo, no nada más es para mujeres, porque se creen, no, pues que se va a hacer una liposucción, es mujer. No, le digo, este tipo de procedimientos también se está realizando en hombres. Claro. Y muy buenos resultados. Claro. ¿Y en qué pacientes, más que nada, de acuerdo a su experiencia, se hace este tipo de cirugías, la liposucción, la lipoescultura, tanto en hombres como en mujeres? Le digo, la lipoescultura no tiene una edad específica, le digo, obviamente tiene que ser mayor de edad. Le digo, pero una edad específica, le digo, no se tiene. También adultos muy mayores, le digo, pues no es muy recomendable, a menos que estén muy bien controlados, que no tengan alguna enfermedad o comorbilidad que nos pueda afectar, le digo, pero en sí a cualquier edad se puede realizar, siempre y cuando sean mayores de edad. Claro. Obviamente, le digo, por ejemplo, en los hombres muchas veces batallan para delinear los famosos cuadritos en el abdomen. Le digo, podemos trabajar y podemos hacer esos cuadritos con la lipoescultura. Las mujeres, le digo, podemos llenar esos glúteos que están algo vacíos, podemos darles volumen. Entre las piernas podemos también poner algo de volumen. En el área genital también se puede poner grasita para modelarla. Entonces, le digo, es un procedimiento muy, muy noble. Claro. ¿Es dolorosa la recuperación una vez que se ha sometido este paciente a este tipo de cirugía? En general, la lipoescultura es muy bien tolerada. Obviamente, le digo, es un procedimiento invasivo. Le digo, aunque nosotros utilizamos cánulas, le digo, no es que vayamos a hacer una incisión o un corte en la piel grande para hacerlo, sino que hacemos incisiones pequeñitas. En cuanto caben esas cánulas que yo le menciono, que son como unos tubitos, unos tubos que tienen orificios en la punta de roma, es redondita, entonces no corta los tejidos, sino que nomás los separa. Y tiene orificios por donde va a entrar la grasa. Obviamente, en el extremo posterior tienen la succión para nosotros poder extraer ese tejido. Entonces, le digo, sí, por dentro manipulamos bastante, por fuera se ven unas cuantas incisiones, eso va a depender de lo que vamos a hacerle al paciente. Le digo, no es lo mismo hacer una lipoescultura, una liposucción de cara anterior de abdomen, hacer cara anterior de abdomen, laterales, espalda, piernas, más aparte poner lipoinjerto a glúteo. Entonces, le digo, va a variar el número de hoyitos o número de incisiones o de puertos que vamos a hacer para poder trabajar esa lipoescultura. Pero en realidad es bien tolerado. Le digo, las molestias en la experiencia personal, le digo, son pocas, le digo, es muy, muy bien tolerado. Obviamente, si va a molestar, le digo, es una cirugía, pero le digo, va a ser bastante bien tolerado. ¿Y el tiempo de recuperación? Normalmente en una lipoescultura alrededor de 14 días ya el paciente está integrado a sus actividades normales. Le pregunto esto porque bueno, muchas personas están en etapa productiva y bueno, les preocupa cuánto tiempo me van a dar de incapacidad o cuánto tiempo voy a estar en cama para estar normal o para llevar a cabo este proceso, ¿verdad?, de recuperación más que nada, ¿no?, y sin complicaciones. Sí, le digo, normalmente lo que le menciono, si fue un procedimiento pequeño, le digo, porque no todas las pacientes tienen mucha grasita de donde sacar, le digo. Hay pacientes que nada más son delgados y quieren terminar de moldear su cuerpo. Muchos pacientes son edecanes o modelos o se dedican a ese tipo de trabajos donde tienen que estar muy bien o muy bonita esa silueta de mujer. Entonces son pacientes normalmente delgadas, que hacen bastante ejercicio, pero tienen ciertos detallitos donde se les dificulta, pese que van muchas horas al gimnasio o se cuidan mucho en su alimentación, no pueden con eso de una forma ambulatoria. Entonces ahí es cuando hacemos una lipoescultura, y son cirugías
bastante pequeñas, extremos muy poquita grasa porque son pacientes delgados. En cambio, es una paciente que tiene más grasita, que es un poquito más rellenita sin llegar a una obesidad, pues obviamente es más la manipulación y el tiempo de recuperación a lo mejor es un poquito mayor. Pero un promedio es alrededor de 10 a 14 días. Claro. Vamos a ir a la pausa, doctor, si me lo permites. Estamos platicando todo sobre la lipoescultura, complicaciones del cáncer de mama. Vuelvo a repetir, acérquese al centro de salud con su médico, al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISSSTE, para que se haga una detección oportuna de cáncer de mama. Volvemos en un momento más. ¿Sabías que? En una abdominoplastía, el ingreso hospitalario es habitualmente de 24 a 48 horas y la recuperación completa exige de 4 a 6 semanas, aunque es recomendable no realizar grandes esfuerzos durante los 3 primeros meses. Bueno, estamos en esta última parte hablando todo sobre la cirugía de mama, la abdominoplastía, que se puede realizar usted para estar mejor o verse mejor con fines estéticos y también con fines de salud. Doctor, en cuanto a la abdominoplastía, este tipo de cirugía, ¿en qué se basa? Muchas de las personas seguramente tienen todavía un concepto mal definido. Dicen, bueno, ¿qué es la lipoescultura? ¿Qué es la liposucción? ¿Qué es la abdominoplastía? No entiendo qué es uno, qué es lo otro. Bueno, podemos decir que se puede hacer una abdominoplastía con liposucción. Es decir, podemos trabajar la pared abdominal, o sea, la cara anterior del abdomen con una lipoescultura. Es decir, en pacientes que tienen un poquito de grasa, que tienen un poquito de flacidez en la piel, ¿sí? Tienen una ligera redundancia, pero tiene que ser muy poquita. Con el hecho de nosotros hacer la liposucción y la lipoescultura de esa grasita que está en la cara anterior del abdomen, nosotros podemos estimular y hacer que retraiga. Y eso va a dar una imagen, una apariencia de un abdomen mucho más plano. ¿Por qué? Porque sacamos grasita y por otra parte el estímulo de nosotros estar pasando esa cánula por debajo de la piel para extraer la grasita va a hacer que haga un poco de fibrosis, que lleguen también células a reparar esos huecos que nosotros dejamos y va a retraer la piel. Entonces digo, vamos a tener un efecto como de abdominoplastía. Podemos decir que es un tipo de abdominoplastía, ¿sí? Ya la abdominoplastía, entrando de lleno allá a la parte quirúrgica, ¿sí? Pues es en sí retirar la piel sobrante, ¿sí? Y trabajar lo que es la pared muscular. En ocasiones, las mujeres después del embarazo quedan con flacidez. ¿Por qué? Porque tuvieron que cargar durante 9 meses un producto y en los últimos meses esa barriga creció mucho. Entonces la piel se estiró. Y en ocasiones no llega a retraerse o a estar como antes del embarazo. No en todas las mujeres sucede, pero en la mayoría sí queda algo de flacidez después del embarazo en el abdomen, por la distensión que hubo. Sobre todo si fue un embarazo gemelar, ¿sí? Donde hubo más de un producto adentro, o fue un producto muy grande, o hubo mucho líquido. Hay circunstancias que distendieron mucho esa piel, ¿sí? La estiraron demasiado. Entonces, después de que llegue el parto, esa piel no retrae al 100%. Entonces queda redundante. Igual queda algo de tejido graso. Entonces ahí es cuando entramos, hacemos la cirugía, quitamos piel, ¿sí? También con el embarazo, los músculos del abdomen, en este caso los rectos anteriores, que son los que están más al frente de la pared abdominal, tienden a abrirse. ¿Por qué? Porque el producto o ese útero los separó,
¿sí? Claro. Entonces, al momento de nosotros hacer una abdominoplastía, podemos repararlos. En ocasiones no es tanta la grasita que se ve en el abdomen, en realidad es poca la grasa, pero al momento de que están abiertos esos músculos de la pared abdominal, el contenido protruye, es decir, los intestinos, todas las vísceras, ¿sí? Protruyen, y eso les da el aspecto de la barriguita. Entonces, al momento de hacer una abdominoplastía, reparamos esos músculos para nuevamente quede plano ese abdomen y se delimite más esa cintura. Claro. Es en el caso de la mujer. Si su problema no fue por el embarazo, sino fue por aumento de peso, lo igual, se hace la resección. Tenemos pacientes que eran muy obesos, tienen una obesidad mórbida y bajan de peso. Entonces, como vulgarmente dice, les queda ya el traje grande, ¿sí? Queda esa piel redundante, queda exceso. Y bajan de peso porque hicieron una cirugía bariátrica para bajar de peso, porque se sometieron a alguna dieta o simplemente fueron disciplinados y con dieta y ejercicio bajaron de peso, pero esa piel ya no va a regresar a su lugar. Entonces le digo, esto es tanto en hombres como en mujeres, resecar ese tejido sobrante, quitar esa piel que cuelga, ¿sí? Entonces le digo, en ese tipo de pacientes, le digo, va a funcionar también como salud. ¿Por qué? Porque ese paciente no le gusta mostrarse, normalmente son introvertidos. Entonces, digo, con este tipo de cirugías mejoramos su estado anímico, su salud mental y cambian totalmente. Entonces le digo, no nada más es por vanidad. Le digo, muchas veces le digo, por salud también se hacen este tipo de cirugías. Claro, es importante platicar todo esto porque seguramente muchos pacientes o muchas personas que nos están viendo en estos momentos pues querrán hacer algún cambio, ¿no?, en su cara por alguna cicatriz simplemente, ¿no? Y quiero aprovechar aquí porque hay muchos pacientes que, oiga doctor, quiero que me haga un relleno en la cara o las patitas de gallo, el entrecejo. Y ahí dentro de la anestesia, doctor, pues también quiero aprovechar para que me haga otra cosita por aquí en el abdomen. Y ya no fue lo primero por lo que principalmente iba el paciente, sino que ya 3 por 1, ¿no? Como dice, bueno, ya quiero aprovechar la misma anestesia para realizarme 3 procedimientos quirúrgicos. ¿Es válido, doctor, esto? Sí podemos combinar procedimientos, como le mencionaba. Podemos colocar unos implantes al momento de hacer una abdominoplastía, pero perdón, realizar muchos procedimientos quirúrgicos no es tan recomendable. Entre más tiempo pase ese paciente en quirófano, más riesgo corre. Entonces le digo, sí tenemos que ser conservadores en ese aspecto. Le digo, muchas veces dicen, pues ya que me van a meter a quirófano, hagan una retidectomía, más abdominoplastía, más implantes de mama, más lipoinjerto a glúteo. Entonces le digo, ya es mucha manipulación, ya es mucho tiempo quirúrgico, entonces el riesgo aumenta. Entonces le digo, no es recomendable pasar tantas horas en un quirófano. Obviamente, si es una neurocirugía o algo que se requiere, va. Pero por este tipo de procedimientos, en lo personal, yo no recomiendo tantos procedimientos a la vez. Le digo, a lo mejor una lipoescultura con lipoinjerto e implantes de mama, le digo, no es descabellado, le digo, se puede hacer. Pero le digo, ya poner implantes glúteos, implantes mamarios, o lipoinjerto glúteo, implantes mamarios, más abdominoplastía, en ocasiones le digo, sí, ya no es tan recomendable. Ahí es preferible, por bienestar del paciente, le digo, hacerlo en 2 tiempos, porque puede correr riesgo la vida del paciente. Entonces claro, sí hay que ser conservadores. Sí, claro, más que nada. Cuidado con eso. Doctor, ¿en cuánto tiempo se puede hacer ejercicio o hacer su vida normal de esos tipos de pacientes que se han sometido a ese tipo de cirugías? Como le comentaba, la abdominoplastía ahora sí que tiene una gama bastante amplia, o podemos decir que son varias clasificaciones de abdominoplastía. Desde la pequeña liposucción, ¿sí?, hasta una abdominoplastía donde se resecó mucha piel, donde se hizo reconstrucción de esa pared abdominal, donde se cerraron esos músculos que estaban ya lastimados. Entonces le digo, sí va a variar un poco. Por ejemplo, en la liposucción
alrededor de los 14, 21 días, si todo marchó con normalidad, el paciente ya está integrado a su vida normal, puede estar haciendo ejercicio. Si fue una abdominoplastía, un paciente posbariátrico, es decir, que estaba obeso y que bajó de peso y que se hizo mucha resección de piel, se trabajó mucho la pared abdominal o fue mucha la resección de piel más que nada y quedó algo atención, por decirlo así, entonces sí tenemos que esperar un poco más. Ahí lo recomendable es que empiecen a incorporarse a su vida normal alrededor de los 21 días, si fue una cirugía muy grande, y empezar ya con algo de ejercicio ligero a partir de las 6 semanas, y ya, de ahí en adelante ya pueden empezar a su ritmo, porque también pierden condición física, 6 semanas de estar en relativo reposo, pueden reincorporar a su actividad, a su trabajo, por ejemplo, en 21 días, pero ya para hacer el esfuerzo de un ejercicio, sí se recomienda alrededor de 6 semanas. Y ya poco a poco que empiecen a recuperar su condición física y ya hacer el ejercicio al que estaban acostumbrados. Claro. Y aquí quiero comentar, ¿son permanentes los resultados? O sea, el paciente no tendrá que regresar dentro, no sé, de 3 años, 4 años, porque otra vez ya se cayó aquello que ya estaba reconstruido, doctor. Bueno, en cuanto a la permanencia, retomando el tema de la cirugía de mama, va a depender mucho, por ejemplo, el plano muscular donde lo colocamos. Si se colocó el implante detrás de la glándula, lo único que lo va a soportar es la piel y el tejido mamario. Entonces, el peso y la gravedad van a hacer su efecto y va a tender a caer. Si lo colocamos debajo de la fascia o debajo del músculo, va a tener una estructura que lo va a soportar y obviamente va a durar mucho más tiempo ese efecto. ¿Sí? Por ejemplo, en personas que se hacen un aumento mamario con implante y no han lactado, después de que lactan, obviamente va a caer ese tejido. ¿Sí? Eso es inherente. Entonces digo, ahí hay que ver cómo lo vamos a manejar o cómo se va a planear la paciente su vida, por decirlo así, para ver si se ponen los implantes antes o después. ¿Sí? Entonces la permanencia va a depender de lo que suceda en la vida del paciente y del plano donde se coloque. En la cuestión de la abdominoplastía, se reseca piel, se reseca tejido graso, y si el paciente o la paciente no tienen fluctuaciones de peso importantes, el resultado va a estar ahí. Obviamente, si descuidan nuevamente su alimentación, pues van a volver a engordar, porque la piel no la vamos a dejar pegada al músculo, pegada al hueso. Vamos a tener que dejar el tejido graso, que es parte de nuestra anatomía, abajo de la piel, y eso va a estar entre, ahora sí que el músculo y el hueso y la piel. Entonces puede engordar nuevamente, ¿sí? No es milagroso, por decirlo así. Otra cuestión, la lipoescultura, ¿sí? Creen que vamos a sacar toda la grasa, y no podemos dejar sin grasa a un paciente. La grasa es un tejido necesario. La grasa produce sustancias, produce hormonas. Entonces no podemos sacar todo el tejido graso, no podemos dejar sin nada de grasa al paciente. Por ejemplo, las personas, los fisicoculturistas que están marcadísimos, tienen tejido graso, ¿sí? Muy poquito, pero tienen, ¿sí? En el caso de una paciente que se opera o de un paciente que se opera, el tejido va a quedar ahí. Entonces si no cuidan esa alimentación o no se cuidan después de la cirugía, puede echarse a perder el trabajo y probablemente tengamos que hacer una segunda intervención. Existen, por ejemplo, técnicas que se les nombran megaliposucciones, donde se extrae arriba de 10 kilos de grasa, ¿sí? en una sola sesión. En lo personal yo no lo recomiendo, es bastante traumático, muchas horas de quirófano. Normalmente son pacientes que tienden a perder bastante sangre y salen después de la cirugía, tiene que estar unos días o un día en terapia intensiva. Entonces se han hecho o se han tratado de hacer este tipo de tratamientos para control de peso, pero sí los han hecho, sí se siguen haciendo, pero en lo personal yo no lo recomiendo. Más que nada aquí dar la indicación de que se debe de cuidar más las personas y que llevar una dieta más saludable, hacer ejercicio, dejar todos aquellos elementos tóxicos para el cuerpo humano y más que nada,
Quiero agradecer al doctor Ángel Bonilla Báez por haber estado aquí con nosotros. Bueno, el tiempo ya se nos terminó y habrá mucho que platicar sobre esto de las cirugías. Claro que sí, doctor, son temas muy extensos, tratamos de abarcarlo lo más rápido posible los temas. Muchas gracias por su invitación nuevamente. Muchas gracias. Nos despedimos. Yo soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuídese mucho, acuda a los centros de salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social, al DIF, a hacerse un chequeo, al ISSSTE también, a hacerse un chequeo sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Hasta la próxima.